Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Efesios 6, versículos 10 al 20. Vamos a continuar allí ya prácticamente con el epílogo de la hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a ver cómo el apóstol recapitula algunos de los temas que ha mencionado ya en el transcurso de la carta y ahora vuelve otra vez a mencionarlos, pero en un contexto muy especial, muy particular. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo mencioné al principio que es una especie de recapitulación, es el epílogo, en la parte final de la carta, y aquí el apóstol va a mencionar algunos temas interesantes que ya ha detallado en lo que ya ha escrito al respecto a la carta. Yo quiero que veamos algunos versículos para ver la conexión que existe. Por ejemplo, el versículo 10 habla de fortaleceos en el poder de su fuerza. Capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que dice el apóstol allí? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Allí ya el tema lo había tocado, pero ahora nuevamente dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 también habla sobre el vestíos de toda la armadura de Dios. Y el capítulo 4, versículo 24, el apóstol Pablo había dicho, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la cual el apóstol Pablo habla posteriormente también en el contexto de nuestro párrafo en cuestión en el día de hoy. Tercero, habla de artimañas o acechanzas en el versículo 11, para que podáis resistir o estar firmes contra las acechanzas del diablo, o artimañas también se puede traducir. Bueno, nosotros regresamos un poquito más atrás y vemos como en el capítulo 4, versículo 14 y versículo 27 se habla también de este tipo de artimañas. Versículo 14 del capítulo 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, ahí está la misma palabra, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las artimañas del error. Esa palabra es una palabra en griego que es metodías, que significa, literalmente, de allí viene nuestra palabra metódico, es decir, que es un plan predeterminado que el enemigo utiliza y que va desarrollando paso a paso en forma metódica para engañar, para seducir, para atraer a las personas y alejarlas del Señor. El versículo 12 de nuestro texto en cuestión dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el capítulo 1, versículo 21, otra vez el apóstol, o mejor ya hizo mención de esto.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por tanto, ya había hecho mención de esto en más de una ocasión. En el capítulo 3, versículo 10, también se repite el mismo concepto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades sobre los lugares celestiales. La palabra oscuridad, que aparece en el versículo 12 también, es la que ya el apóstol había mencionado en el capítulo 5, versículos 8 y 11 respectivamente. Porque en otro tiempo erais tinieblas, oscuridad o tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, de tal manera que ya había hecho mención de esto. Día malo, capítulo 5, versículo 16, también ya lo había mencionado, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y también el versículo 12 así lo dice de nuestro texto. En el versículo 13 de nuestro texto, es decir, capítulo 6, versículo 13, ahí lo había dicho ya. Versículo 14 habla sobre la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. En el capítulo 1, versículo 13, Pablo había dicho, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo, digo. Versículo 21 del mismo capítulo 4. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 24. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Capítulo 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Luego, en el versículo 14 también de nuestro texto, Pablo habla de la justicia. También en el capítulo 4, versículo 24 se refiere a eso, ya lo leímos. En el capítulo 5, versículo 9 también se refiere a lo mismo. Podría seguir enumerando todo lo que el apóstol había dicho, ya había enseñado respecto a los temas en cuestión que contiene la carta y que aquí hace una recapitulación. Sin embargo, es necesario poder entrar un poco más en el texto en cuestión, pero lo vamos a hacer de una manera quizás distinta, no entrando directamente al texto, desarrollando y desglosando cada uno de los versículos, sino que vamos a ir a hacer un panorama general para tener un contexto y más o menos de qué se trata el tema que el apóstol Pablo va a tratar aquí, que les anticipo es un tema muy, muy importante para nosotros. No solo lo fue para los efesios en ese tiempo, sino lo es para la Iglesia de Cristo en el día de hoy y para cada creyente individualmente considerado. Este pasaje, como dije, es el corolario de la carta de Pablo a los efesios. Luego de describir en los 3 primeros capítulos, como bien sabemos, lo que Dios ha hecho en Cristo, esa obra maestra de Dios en Cristo que es la Iglesia, que nos eligió antes de la fundación del mundo, según el puro efecto de su voluntad, nos adoptó en el amado, nos redimió en la persona del Señor Jesucristo y nos selló con el Espíritu Santo, nos resucitó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos estableció un camino por el cual anduviésemos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Biblia que también unió a 2 tipos de personas diferentes que estaban en enemistad constante, que eran los judíos y los gentiles, en este sentido representando a toda la raza humana, dejando de lado toda división racial que pudiese haber o social que pudiese establecerse para constituir de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo esto lo hizo el Señor en favor nuestro por su pura gracia.
Y ahora, en el capítulo 4 en adelante, como hemos mencionado muchas veces y hemos reiterado el mismo concepto, el apóstol habla de la aplicación, de cómo nosotros entonces somos llamados a vivir como creyentes, siendo consecuentes con esa nueva realidad que tenemos o que somos en Cristo. Pasa entonces, ahora, después de de este tratamiento que hace respecto al comportamiento que tenemos que tener con los no creyentes, capítulo 4, versículo 17, al capítulo 5, versículo 19, pasa el apóstol Pablo a decir cómo nosotros hemos de comportarnos en la relación más íntima que tenemos en el seno de la familia, la relación entre esposo y esposa, y luego a hablar también de la relación de hijos y padres, como hemos visto, y de amos y siervos en Cristo, como ya lo describimos la semana anterior. Ahora, esto de ser consecuente con la fe que el Señor ha revelado en nosotros o ha hecho nacer en nosotros, nos ha concedido por gracia, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, mucho más fácil decirlo que vivirlo. ¿Y por qué razón es más fácil decirlo que vivirlo? Porque tenemos un enemigo. Y eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo. De eso se va a tratar la primera parte, al menos hasta el versículo 20, lo que va a tratar respecto a este enemigo implacable que tenemos y que lamentablemente muchas veces olvidamos. En el año 1655, el puritano William Gurnall escribió uno de los libros más penetrantes y descriptivos de la vida cristiana que tituló El cristiano con toda la armadura de Dios. Es uno de los excelentes libros que todavía yo estoy leyendo, al menos en lo personal, y que le recomiendo a cualquier creyente. Y en el prólogo de su primera edición, en 1655 precisamente, él escribió lo siguiente: el tema de este tratado es serio. La guerra entre el creyente y Satanás, una guerra tan sangrienta que la guerra más cruel entre hombres es como un deporte infantil en comparación. Leerás aquí acerca de una guerra espiritual, no de la historia de una batalla ya terminada de épocas pasadas, sino de una guerra actual, pues la tragedia está presente entre nosotros. Y no ocurre en los confines de la tierra, sino que te incumbe a ti y a todos los que están leyendo, dice refiriéndose a su libro. El escenario de esta guerra es en la misma alma del hombre. No hay neutrales en esta guerra. Todo el mundo está implicado en la lucha, ya sea por Dios contra Satanás o por Satanás contra Dios. Seguramente esta es una de las cosas más ignoradas por el pueblo cristiano en todos los tiempos, y me parece que en este tiempo en particular es mucho más ignorada todavía. En los tiempos donde se supone que el conocimiento, la gran cantidad de información que tenemos nos ha hecho personas más inteligentes o con mayor conocimiento, y por consiguiente ya no creemos, o mucha gente no cree, en este mundo espiritual de maldad que está presente y que se manifiesta en contra de los creyentes en este tiempo, y que hay un ser espiritual que la Biblia describe clara y nítidamente a través del profeta Ezequiel, por ejemplo, en cuanto a su creación y dónde estuvo y lo que sucedió con él y cómo llegó a pecar contra Dios y rebelarse contra él. Y el profeta Isaías también lo dice claramente en el capítulo 12 de su libro. Pero lamentablemente nosotros hemos olvidado, nos hemos ido a otro extremo. Siempre hemos criticado el carismatismo excesivo, ese que ve demonios por todos lados, ¿verdad? Y que está consecuente con la Escritura. Evidentemente el apóstol Pablo no vivió de esa manera, vivió con su mente y su corazón centrado en el Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio de salvación. Sin embargo, él no ignoraba esta realidad. Y eso es lo que yo quiero que pasemos a ver nosotros ahora, o mejor dicho, que el apóstol Pablo quiso plasmar en estos textos para advertir solemnemente a quienes les escribía, a los de la iglesia de Éfeso y a todos los que estaban allí en el Asia Menor, porque era una carta circular, que había una lucha, una batalla que ellos estaban ignorando. Había un conflicto presente, siempre presente, que ellos no habían tomado en cuenta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos en el día de hoy. Si somos conscientes, si vivimos cada día de nuestra vida conscientes de esta realidad, de esta batalla dura, difícil, de este conflicto permanente
que el enemigo ha planteado sobre nosotros. ¿Recuerdan algo importante? ¿Qué hizo Satanás con el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? ¿Fue indiferente? ¿O lo atacó directamente? ¿Recuerdan Mateo 4, 1 al 11, Lucas 4, 1 al 11? ¿Qué es lo que relatan? Precisamente una de las del ataque más feroz que Satanás dirigió contra el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él lo venció por medio de la palabra de Dios, como bien sabemos. Sin embargo, hay algo interesante que ocurre allí que yo quisiera leer solamente para poder tener un marco correcto y entender que lo que estamos hablando aquí, o mejor dicho, lo que Pablo está hablando aquí, es una realidad que no podemos evitar o ignorar. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 13, porque ya conocemos el contexto de la tentación y de la victoria del Señor Jesucristo sobre el tentador y sobre la tentación. Pero el versículo 13 dice algo que Mateo no escribe, digamos, no registra, pero sí lo hace Lucas. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No terminó la tentación allí. No terminó el ataque allí, sino siguió atacándolo. Posteriormente, aún en el huerto de Getsemaní, también la presencia de Satanás estaba tratando de que el Señor Jesucristo no llegara a la cruz, porque no había ninguna esperanza para Él si el Señor muriera en esa cruz y resucitara al tercer día. Aunque Él no era omnisciente, pero sí conocía las Escrituras. Ahora, si a la cabeza de la iglesia lo persiguieron y lo atacaron duramente, el enemigo, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con aquellos que somos sus seguidores? ¿Será que nos va a dejar tranquilo, que nos va a dejar en paz, que entonces todo lo que nosotros hagamos va a resultar en algo, digamos, sin ningún tipo de dificultad, que todos vamos a ser vencedores en todas las cosas, que no va a haber ningún problema, que no va a haber conflicto en definitiva? Obviamente que no. El conflicto es una realidad. Queridos hermanos, del mismo momento en que somos llamados eficazmente a salvación, entramos en conflicto con nuestro antiguo amo. Recuerden que lo que éramos antes nosotros. Efesios capítulo 2 lo dice en una forma muy clara. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos allí, estábamos en esa condición, estábamos bajo el poder y la autoridad de ese enemigo cruel. Y el Señor nos rescató de allí. Nos sacó de esa condición. El autor de Hebreos dice que el Señor nos sacó de la servidumbre, producto del temor a la muerte, en la cual nos encontrábamos todos. ¿Cómo? Venciendo por medio de la muerte al que tenía el poder y el imperio de la muerte, esto es al diablo. De tal manera que todo creyente ha salido de bajo un poder autoritario que lo tenía bajo su, sujeto, en servidumbre, y el Señor lo sacó de allí, pero lo trasladó al reino de su amado Hijo, dice Colosenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Una vez que hemos sido llamados a salvación, lo que ocurre es que Satanás lucha sin cuartel contra los creyentes, contra la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que recién enseñó el apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo está enseñando, por ejemplo, sobre que las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, que los maridos amen a sus esposas? ¿Por qué está hablando de la relación correcta entre padres e hijos? Porque la familia es uno de los blancos predilectos del enemigo. Quiere destruir la familia, quiere destruir lo que Dios construyó. ¿Quién estableció la institución del matrimonio? Dios. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Destruir las obras de Dios. Ese es siempre lo que está ocurriendo. Yo quiero leer aquí los primeros 3 versículos y ver que lo primero que nosotros podemos apreciar ahí es la realidad del conflicto. No es meramente algo teórico, no es una fantasía, no es una ilusión, es una realidad. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. En todo el párrafo, el apóstol Pablo deja claro que el creyente está en un conflicto permanente y sin cuartel, en el desarrollo de la vida cristiana. Noten las palabras que utiliza: armadura, acechanzas, tenemos lucha, tomar toda la armadura, velando, perseverancia. Son palabras descriptivas de la realidad del conflicto. Sería absurdo que seamos llamados a ponernos una armadura si no estamos en una batalla. Sería totalmente sin sentido que le digan, mira, tienes que colocarte la armadura, que a un soldado le digan, tienes que colocarte un casco de guerra, tienes que tomar tu armamento y tienes que salir. Si la persona tiene todo eso y tiene la certeza de que eso es usado exclusivamente por la instrucción que ha recibido en una batalla, entonces sería absurdo pedirle eso para que simplemente esté haciendo guardia en un recinto militar. Es decir, los armamentos de lo que habla aquí, o las armas que menciona aquí el apóstol Pablo, son evidentemente, dan realidad, digamos, hacen una realidad de que estamos en un conflicto tremendo. La vida cristiana no está constituida por el cumplimiento de rituales y ceremoniales de fin de semana. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Mire lo que dice allí en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Hermanos, no es que nosotros estemos luchando en un momento determinado cuando nos reunimos, cuando cantamos y adoramos al Señor, cuando escuchamos la palabra, como cuando somos expuestos en el culto público a la adoración a Dios y también a la palabra de Dios. No, es solamente allí, no. Exclusivamente en ese momento, solamente no, sino en todo tiempo, en toda circunstancia. Y por eso yo digo que nosotros olvidamos muchas veces eso en el desarrollo de nuestra vida. Nos vamos a la casa y pensamos que no estamos siendo tentados por el enemigo, que no estamos siendo atacados por este enemigo implacable, cuando allí el apóstol Pablo utiliza muchas palabras que hablan de que este es un conflicto permanente. Es una realidad. La ignorancia de esto es lo que ha llevado a muchos a predicar un evangelio cuya aceptación promete el fin de los problemas y la culminación de todo conflicto. Durante mucho tiempo yo escuché en iglesias muchas veces llamadas bíblicas, ¿sí? Yo escuchaba esto, que tienen que venir a Cristo y el problema real que ustedes tienen se termina. Y la verdad es que de ahora en adelante todo va a ser victoria y todo va a ser bueno y que no hay nada que se va a oponer al desarrollo de ustedes como creyentes. Hermanos, no es así. No es así. Al contrario. Ven a Cristo y todos tus problemas terminarán. Cristo te dará tu mejor vida ahora. Todo es falso hasta los huesos. Queridos hermanos, lo contrario es verdad. Cuando vienes a Cristo, comienzan tus problemas. Lo que ocurre es que cuando vienes a Cristo, el problema, que es el origen de todo, se termina, que es tu enemistad contra Dios. Pero de allí comienzan los demás problemas. Por ejemplo, empiezas una lucha contigo mismo, una lucha constante con tu carne, que no quiere hacer la voluntad de Dios, y tu espíritu que sí quiere hacer la voluntad de Dios. Hay una lucha interna con el mundo y su seducción, con todas las cosas que el mundo te ofrece, con las modas de este siglo, que te bombardean a través de los medios de comunicación por todos lados, que te digan que tu mente y tu corazón deben estar puestos en una situación determinada, que vivas en función de circunstancias, por ejemplo, como el partido de hoy en la noche. Hermanos, nosotros no somos llamados a vivir de acuerdo a circunstancias. Nosotros vivimos de acuerdo a una verdad permanente, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios es la que a nosotros nos enseña que hay un conflicto, que hay una lucha. Y nosotros estamos llamados a dar esa batalla. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Contigo mismo,
con el mundo y su seducción y con el diablo y su hueste de maldad. ¿Y quién es el que utiliza el mundo y tu carne? Es el enemigo, el diablo. Eso es lo que Pablo va a decir aquí. Y por eso William Gurnall escribió ese libro que es así tan grueso. No sé, no me recuerdo cuántas páginas tiene, pero creo que el original era mucho más grande todavía, hablando solamente de estos versículos. Porque profundiza en ellos y porque se da cuenta de la importancia de que el creyente tenga claridad respecto a en qué se metió. Cuando entró a tener una relación con Cristo, entró a estar en contra de Satanás y su hueste. Y todo el infierno está contra él. Eso es una realidad. Lo lamentable es que pocos cristianos permanecen en una alerta continua. Como un soldado estaría en medio de un conflicto bélico. ¿Se imaginan a un soldado en medio de la batalla que esté relajado? Que no esté con todos sus sentidos alerta a lo que está pasando a su alrededor. No duraría un segundo en la batalla. ¿Se imaginan a una persona que piensa que puede estar allí en medio de la lucha, donde caen bombas, qué sé yo, y donde el ruido de los morteros es fuerte, en el medio del conflicto, y que esté diciendo, bueno, pero el día domingo es el día que yo tengo que estar así. Los demás días de la semana no. Sería totalmente ridículo. El soldado se caracteriza por saber cuando está en un conflicto bélico que tiene que estar con todos sus sentidos alerta. Pero lo que pasa en el día de hoy, si lo vemos desde el punto de vista práctico en nosotros como creyentes, es que, hermanos, muchas veces no estamos apercibidos de esta verdad que el apóstol Pablo, de esta realidad que el apóstol Pablo relata aquí. El conflicto es una realidad. Más bien parece que los creyentes viven en un parque de diversiones sin percatarse de las acechanzas continuas del enemigo. El versículo 11 utiliza esa palabra, contra las acechanzas del diablo. Y como dije, es la palabra metodía, que significa que es metódico en sus artimañas. Y que es constante, y que es persistente, y que está una y otra vez. Y al Señor Jesucristo no lo dejó tranquilo en su vida mientras estuvo en la tierra, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? William Gurnall dice, no pretendas que has nacido de Dios con su sangre real en tus venas, a no ser que puedas probar tus antecedentes con este espíritu heroico. Atrévete a ser santo a pesar del hombre y del diablo. Atrévete a ser santo a pesar del hombre y del diablo, a pesar de esas acechanzas. Lo que estamos aquí describiendo, esta realidad que el apóstol Pablo menciona, no es para que nosotros quedemos en el suelo, es para que comencemos a estar alertas, atentos, dispuestos a la lucha en cualquier parte que nos encontremos. Es para que nosotros estemos dispuestos a atrevernos a ser santos a pesar de la seducción del enemigo, a pesar de la seducción de nuestra propia carne, a pesar de la seducción del mundo. Necesitamos nosotros estar viendo al Señor todos los días, estar en contacto con Él consistentemente, estar pidiendo, a través de la oración, la instrucción del comandante en jefe del ejército de Dios. Hermanos, David, cuando luchó contra el gigante, no lo hizo en su fuerza, ni en su poder, ni en su capacidad, ni en su habilidad. Algunos dicen, no, que David estaba acostumbrado con la onda y mataba a todas las... No, sino lo hizo en las fuerzas y el poder de Dios, porque solo en eso podemos luchar. Solo con eso podemos ser más que vencedores, pero tenemos que entender una cosa. El conflicto no es una ficción, es una realidad. Estamos en medio de esa lucha. Lo segundo que vamos a ver es la naturaleza del conflicto. ¿De qué tipo es? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notemos lo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay que saber quién es el enemigo. Este conflicto es de naturaleza espiritual, no físico, no terrenal, no natural,
sino espiritual, sobrenatural y celestial. Eso es lo que dice Pablo. Es un conflicto espiritual. Es decir, de nuestro espíritu que está luchando contra los espíritus, cierto que menciona ahí, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Qué pena que en el día de hoy uno ve muchas veces a creyentes peleándose con creyentes. Están equivocando al enemigo. El enemigo no es otro creyente. Aunque piense distinto en algunas cosas, si es un hijo de Dios, no es su enemigo. No, el enemigo está claramente descrito aquí. Es Satanás y sus huestes de maldad. Por tanto, hermanos, nosotros no luchamos contra personas. Eso es una de las cosas claves que nosotros debiésemos tener muy claro. No contra sangre y carne. No es una lucha contra personas y seres humanos. Muchas veces confundimos nosotros al enemigo. Cuando nosotros, por ejemplo, luchamos contra la ideología de género, contra todo esto que se está plasmando en la educación, en la justicia, en el derecho, en todas las cosas en esta tierra y en nuestra sociedad, nosotros no estamos luchando contra personas, estamos luchando contra la ideología que está detrás de eso. Y por eso es que cuando ocurrió la tragedia en Orlando, en Florida, ningún creyente verdadero pudo haberse sentido contento por lo que ocurrió. Al contrario, con mucho dolor en nuestro corazón. Porque nosotros no queremos el mal de esas personas, sino queremos su bien. Y por eso es que predicamos la verdad para decir que están equivocados. No, el enemigo no son otras personas, no son seres humanos. Dice Pablo, son huestes espirituales de maldad. Esa es la descripción. No son las personas, sino las filosofías, ideologías y pensamientos que rigen este mundo, que han sido puestas en personas por seres espirituales de maldad que operan en aquellos que tienen bajo su autoridad y dominio. No estoy diciendo con esto que las personas no son responsables, sí son responsables. Porque esas personas se niegan a aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tienen una responsabilidad evidente. Sin embargo, las ideas que hay detrás sobre esas cosas, nosotros sabemos, por lo que dice el apóstol Pablo, que no vienen de esta tierra, sino que proceden de este ser de maldad que tiene bajo su autoridad y dominio a estas personas. La Biblia es muy clara al respecto, la humanidad está dividida. Dice la Escritura, en hijos de Dios e hijos del diablo. Y cada uno es leal a su padre y manifiesta en su vida las características del mismo, por supuesto. Otra vez cito a Gurnall, dice, todo deber para con Dios en la vida del cristiano está plagado de dificultades que le acechan desde la maleza en su marcha hacia el cielo. Debe luchar contra el enemigo por cada centímetro de terreno en el camino. Solo aquellas almas nobles que se atreven a tomar el cielo por la fuerza son aptas para este llamamiento. Todo creyente ha sido llamado a luchar esta batalla con las armas, con el poder de Dios, pero sabiendo de que este enemigo está allí presente y que no es una lucha física, sino es una lucha espiritual. La naturaleza del conflicto es espiritual. En tercer lugar, ¿cuáles son las armas entonces que la Biblia menciona que deben tomar el creyente? Como la naturaleza del conflicto es espiritual, las armas que somos llamados a tomar y a usar son también espirituales. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. La armadura de Dios. Y lo que tenemos enseguida, la verdad, la justicia, el Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, son armas espirituales. Son armas espirituales. La verdad, justicia, evangelio, fe, palabra de Dios, salvación, todo esto es espiritual. El mismo Señor Jesucristo dijo a Pilato cuando lo interrogó algo muy interesante. Dijo, mi reino no es de este mundo.
Mi reino no es de este mundo. Y luego añadió, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían con armas físicas, ¿verdad? Para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y si el reino de Dios no es de este mundo, y el enemigo que lucha contra nuestras almas es espiritual, entonces nuestras almas son espirituales. Yo quiero que vayamos, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 10, donde es mucho más claro todavía el concepto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No militamos, y esa palabra es estrategia, en el griego de donde viene nuestra palabra estrategia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que usar. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice allí. No dice, ustedes tienen que esforzarse para que con sus capacidades, con su sabiduría, con su inteligencia puedan enfrentar esta situación, sino que dice que nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por tanto, todo lo que constituye la armadura que el apóstol Pablo menciona y que la vamos a ir desarrollando paso a paso, espero, todo lo que constituye esa armadura tiene que ver con cosas espirituales. Y si ustedes juntan todas aquellas partes de la armadura, se van a dar cuenta que es lo que Cristo logró en nuestro lugar. Justicia, paz, fe, la espada del Espíritu, todo eso describe a la persona del Señor Jesucristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Un enemigo espiritual se enfrenta con armas espirituales y un enemigo poderoso se enfrenta con el Dios Todopoderoso. Es la única forma de poder enfrentarlo. Por eso el llamado de Pablo es a luchar con las armas de Dios y con el poder de Dios. Con las armas de Dios y con el poder de Dios. Y estas armas que Él da son las que el Señor Jesucristo, como dije, ganó por nosotros. Y entonces ahora podemos luchar y ahora podemos vencer. Porque no es nuestra batalla, sino es la batalla del Señor, que nos usa a nosotros como sus instrumentos para poder ser glorificado por medio de su pueblo. Dijo Él que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y esa es nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra seguridad, pero nosotros tenemos algo que hacer aquí. Por eso el apóstol dice, vestido de toda la armadura de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ponernos esa armadura. Nosotros tenemos que salir al campo de batalla y nosotros tenemos que luchar esta batalla. No ignorarla. Hemos visto tres cosas importantes. La realidad del conflicto, la naturaleza del conflicto, que es espiritual, y las armas del conflicto, que también son espirituales y que son concedidas, dadas por Dios. Y finalmente, para concluir nada más esta visión general, yo quiero que veamos en cuarto lugar el carácter de este conflicto. El carácter de este conflicto. ¿Cómo es? Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no empieza diciendo, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué no parte diciendo eso? Porque el carácter de este conflicto es tan tremendamente fuerte. Como dice Gunnar al principio que yo mencioné en esa cita, él dice que en realidad este conflicto es mucho más sangriento que todos los conflictos que el hombre alguna vez haya podido enfrentar.
Es mucho más difícil, es mucho más complejo, porque todas las cosas que vienen a nuestra mente todos los días, hermanos, y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, esas son insinuaciones del enemigo para que nosotros nos desviemos del camino del Señor, para que no lo glorifiquemos con nuestra vida, para que nuestras actitudes sean contrarias a la voluntad de Dios revelada. Todo esto es un ataque continuo y permanente, y por consiguiente necesitamos contar con el poder de Dios en nuestro favor. De lo contrario, comenzaríamos ya derrotados en la batalla. Y Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aunque está hablando de la parte práctica, de la vida cristiana práctica, sin embargo, él dice que el carácter del conflicto es tan complejo, es tan difícil, que debemos enfrentarlo no en nuestra fuerza, sino en el poder que Dios da. ¿Y cuál es el poder que Dios da? El capítulo 1, versículo 19 en adelante. Utiliza allí al menos 3 o 4 palabras que se refieren al mismo concepto. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Allí hay una primera palabra. Para con nosotros los que creemos según la operación, allí hay otra palabra. Del poder, una tercera palabra. De su fuerza, cuarta palabra, la cual operó, quinta palabra. Salen 5 palabras que se refieren al mismo concepto. En Cristo, resucitándole de los muertos y asentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren con el poder que contamos. Miren con el poder que contamos. Observen bien esos versículos. Utiliza la palabra dunamis, energía, katos, para poder enfatizar que el poder que obró en la resurrección del Señor Jesucristo, imagínense ese poder que obró allí, es el mismo que está ahora a favor de su pueblo, para que luchemos con esa fuerza, con ese poder, y no con la nuestra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar los instrumentos o las herramientas, mejor dicho, las armas que el Señor nos ha dado en este conflicto, pero usar también los recursos que están a nuestro favor. ¿Y cuál es el recurso más importante? El poder de Dios. ¿Cuál es el recurso con el cual estamos seguros que vamos a vencer? El poder de Dios. Eso es lo que está diciendo allí. La palabra fortaleceos está en pasivo, es decir, déjense fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que nosotros debemos reconocer, hermanos, es que nosotros no somos suficientes en nosotros mismos, que somos personas débiles, que somos frágiles, que cualquier cosa nos tira al suelo. Debemos reconocer que tenemos una fragilidad natural con la cual hemos nacido, y más aún estando en Cristo, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que hemos sido redimidos por la obra del Señor Jesucristo, sin embargo todavía tenemos debilidad. Y por eso cuando un creyente dice, no escucha un consejo de alguien cuando le dice, cuidado, no te metas ahí porque es peligroso, y esa persona dice, no, yo estoy bien, yo soy firme, yo sé hasta dónde puedo llegar, es precisamente en ese momento donde está más proclive a que el enemigo lo desvíe del camino. Y por eso es que nosotros tenemos que reconocer esto. El apóstol Pablo lo reconoció claramente en su vida, que dijo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eso tenemos que tenerlo claro. Para enfrentar al enemigo necesitamos primeramente estar claros con esto, de que el Señor y el poder del Señor, el que está a favor nuestro, es el que necesitamos todos los días, cada día, en todas circunstancias de nuestra vida. Nunca vamos a ser suficientes en nosotros mismos, olvidémonos de eso. Somos débiles, pero el Señor en el cual hemos confiado es todopoderoso. Y esa es nuestra confianza. De tal manera que la realidad del conflicto, Pablo la describe claramente en estos versículos. La naturaleza del conflicto dice que es espiritual. Lo tercero que hemos visto y que tiene que ver con las armas del conflicto, dice que también son espirituales, pero son dadas por Dios. Y el Señor nos dice simplemente que nos coloquemos esa armadura. Y el carácter de este conflicto es que es tan terrible que nosotros no podemos enfrentarlo solo,
sino con el poder del Señor y de su fuerza. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por esta advertencia solemne. Gracias por ayudarnos a entender que no estamos en un parque de diversiones, sino en un campo de batalla. Y que esta lucha, Señor, no podemos ignorarla, no podemos pasarla por alto. Tenemos que entender que necesitamos enfrentarla cada día y en cada circunstancia. Y quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta, Señor, que estamos siendo guiados a hacer no tu voluntad, sino ir en contra de ella. Y eso es evidencia de que la lucha es fuerte y que es difícil. Y que si no fuese por tu fuerza que está a nuestro favor, por tu poder y por tus armas, Señor, que nos has concedido por gracia, entonces no tendríamos nada que hacer en la guerra. Pero tenemos la seguridad y la certeza de la victoria porque tú venciste al enemigo al levantarte poderosamente entre los muertos. Señor, yo te ruego que tú llames a salvación también a aquel que aún no te conoce aquí, aquel que todavía sin darse cuenta está bajo la autoridad y el poder de Satanás. Padre, oramos a ti, que tú, el Señor de los señores y el Rey de reyes, el Todopoderoso, aquel que se deleita en perdonar, puedas venir a esa vida, Señor, por tu gracia, sacarle de esa condición, perdonar sus pecados y justificarlo en Cristo. Por favor, Señor, ten misericordia y gracias una vez más por este tiempo, que tu nombre sea honrado y glorificado también a través de esta batalla que debemos librar cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.